invito a que conozcas qué es un rango intercuartílico, así que trae lápiz y papel porque yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Comenzamos. En el primer video hablamos de lo que es el rango. En este nos toca hablar del rango intercuartílico. En la caja de descripciones te dejo la liga del primer video para que te familiarices con él y después tomes nota de lo que es este tipo de rango. Comencemos. El rango intercuartil o intercuartílico nos dice del recorrido que sufre una variable desde el primer cuartil hasta el último. Esto quiere decir que te permite calcular los valores que se encuentran entre el 25 y el 75%, discriminando los valores que se encuentran en los extremos, antes del 25 y después del 75%. Fíjate bien que esta razón es justamente por la cual se dice que el rango intercuartil no es sensible ni vulnerable a los datos atípicos que se presentan justamente en los extremos de los conjuntos. La connotación que encontraremos para poder determinar el rango intercuartil será RQ. R de rango, Q refiriéndonos al uso de los cuartiles, así que deberemos calcularlos primero. Recuerda que cuando hablamos de cuartiles, hablamos realmente de posiciones que están apuntando un valor específico. Este valor específico es mi resultado. Así que primero deberemos de calcular nuestros cuartiles ordenando nuestro conjunto previamente y después calcularemos el rango intercuartil. Y bueno, al igual que el rango intercuartílico podría calcularse solamente para variables que puedan ser ordenadas. Así que esto será visto como una medida de dispersión absoluta. La fórmula que emplearemos para poder calcular nuestro recorrido rango intercuartil será dada por RQ es igual a Q3 menos Q subíndice 1. Como cuando calculamos la distancia en física, ¿verdad? A la última posición se le resta la primera. Estoy segura que con esta referencia no se te va a olvidar. Veamos el ejemplo número 1. El problema está muy sencillo y dice así. Determina de la siguiente lista de datos no agrupados el rango intercuartil. Este rango intercuartil se puede calcular con la fórmula que ya describimos en la lámina anterior, que decía RQ es igual a Q subíndice 3 menos Q subíndice 1. Para poder determinar este rango intercuartil, yo necesito determinar quiénes son mis cuartil número 3 y el cuartil número 1, pero no puedo calcularlos antes de calcular el cuartil número 2. Entonces, ese va a ser mi primer paso. Lo primero que tengo que hacer es, antes de determinarlos, ordenar mis elementos. Como puedes ver, ya están ordenados, viene del menor al mayor. Además, este conjunto viene especificado o viene determinado con un valor atípico, ¿verdad? Si te das cuenta, van del 50 al 100, son bastante grandes, mientras que este solamente es 2. La cantidad de elementos que tiene este conjunto son 25, así que de antemano te digo yo que me va a quedar una tarjetita de estas sin tachar. Vamos a discriminar primero los elementos, el primero y el final de cada una de las oportunidades, ¿verdad? En el primer intento, estos dos. En el segundo intento estos dos y así sucesivamente hasta llegar a la parte central de mis datos que me van a hacer la referencia del cuartil número 2. Esta es la base y aunque no lo vayamos a ocupar, tendríamos que quitarlo para poder originar la subdivisión del conjunto original en dos conjuntos totalmente iguales. Iguales en cantidad de elementos, no en cuanto a los elementos. Verás, aquí tenemos dos elementos y aquí tenemos dos elementos. 12 y 12 es igual a 24 y el que quitamos, 25. Son los 25 elementos iniciales que yo tenía en mi conjunto. Pues bien, en la primera subdivisión me va a servir para calcular mi cuartil número 1. La segunda subdivisión me va a servir para calcular mi cuartil número 3. Te recuerdo que este que quitamos hace referencia también a la mediana de mi conjunto. Pero bueno, vamos a calcular el cuartil número 1. Hacemos el mismo proceso, quitamos el inicial y el final, después los dos que siguen y así sucesivamente hasta llegar al valor central. El valor central no sobra como tarjetita, como tal, pero sabemos que está en esa posición. Lo sabemos. Y entonces tenemos que observar los datos que colindan con esta línea o franja roja
y hacer el promedio si fueran diferentes elementos. Es decir, que hubiera aquí un 15 y aquí un 28, por ejemplo. Si fuera ese el caso, que fueran diferentes las tarjetitas que colindan con esta franja roja, entonces tendríamos que hacer el promedio. Y ese valor sería nuestro cuartil número 1. Pero en este caso, como los dos elementos son exactamente iguales, no es necesario. Porque si yo hiciera el promedio me daría lo mismo que si tomara la tarjeta del lado izquierdo o la tarjeta del lado derecho. Por lo tanto, pues tomo cualquiera de las dos. El resultado va a ser 60. Si no me crees, haz el promedio. 60 más 60 es igual a 120. 120 entre 2 es igual a 60. Por lo tanto, da lo mismo tomar esta o esa tarjetita y ese es mi cuartil número 1 que me va a servir para calcular mi rango intercuartil. Calculemos de la misma forma el cuartil número 3, quitando el elemento inicial y el final, los dos siguientes, hasta llegar al valor central. Pasa exactamente lo mismo que en mi subconjunto número 1, pero por supuesto que iba a pasar esto, porque te dije que tenían la misma cantidad de elementos. Entonces sabemos que en esa posición y justamente en esa posición va a estar el resultado. Sin embargo, nos damos cuenta que las tarjetas que colindan con esta franja roja son exactamente iguales. Simplemente tomamos uno de los dos y lo asentamos como resultado de nuestro cuartil número 3 y encontramos los dos cuartiles que nos hacían falta para poder determinar cuál es el rango intercuartil. Entonces vamos a bajar la fórmula que tenemos en la parte superior y calculamos nuestro rango intercuartil haciendo la sustitución de Q3 menos Q1 con los valores de 87 menos 60. Te lo expreso y simplemente es una resta. Como resultado de esto nos va a originar un 27 y ese es mi rango intercuartil. En el ejemplo número 2 vamos a tener un grupo de datos que están agrupados y están puestos en una tabla de frecuencias. El problema dice así. En la siguiente tabla se muestran los promedios finales de la materia de electrónica 1 de 25 alumnos en escala de 100. Tenemos aquí los promedios de los chicos, tenemos aquí los estudiantes, el número de estudiantes, ¿verdad? Y tenemos aquí nuestra frecuencia absoluta acumulada, que viene siendo la sumatoria en su contexto, iniciando la primera y así en diagonal hasta llegar a nuestro número total de elementos, que también son 25. Así que eso es lo primero que vamos a determinar. ¿Cuántos elementos tiene mi conjunto? Son 25. Los elementos es como decirte cuántas personas fue a las que se les consideró su promedio. Entonces, pues son 25 personas. Si estos son los estudiantes, aquí dice de estudiantes, tenemos 1 más 6 es igual a 7, más 4 es igual a 11, más 2 es igual a 13, más 10 es igual a 23 y más 2 es igual a 25. Por lo tanto, son 25 elementos. Igual que en la ocasión anterior, en el ejemplo número 1, nuestro primer paso sería calcular los cuartiles 1 y 3. Pero como en este caso vienen los datos agrupados, ¿verdad? Vienen puestos en una tabla de frecuencias y además están agrupados, yo puedo calcular directamente el cuartil número 1 y el cuartil número 3 de forma independiente sin tener que pasar por el cuartil número 2. Así que vamos a empezar utilizando esta fórmula porque esta fórmula me permite determinar cuál es mi cuartil que yo quiera investigar de una cantidad de elementos que es impar. En este caso, pues son 25 y el 25 es un elemento impar, por lo tanto, pues utilizaré esta fórmula. Si mi cantidad de elementos o mi número de elementos fuera par, por ejemplo, que fuera 20, entonces esta fórmula que tú puedes visualizar en esta parte de aquí, tendremos que quitarle el más 1. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Ahora, de la fórmula vienen dos variables, la K y la N. La N sale de este valor, acuérdate, que quiere decir la cantidad de elementos que tengo en mi conjunto. Y la K va a ser justamente el número del cuartil que yo quiero investigar. El texto viene dividido entre 4. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir en 4 partes iguales nuestro conjunto de 100%. Por esa razón es que se divide entre 4. Ya en la caja de descripciones te dejo las ligas de los cuartiles, deciles, percentiles para que te puedas dar una idea de que este elemento va a ser exactamente igual, exceptuando por el denominador, que en este caso son cuartiles, es entre 4, en el caso de los deciles será entre 10, en el caso de los percentiles será entre 100. Pero bueno, vamos con el cálculo de este problema que está muy sencillo.
Vamos a determinar cuáles son las fórmulas para cada uno de estos elementos. Tenemos que hacerlo para el cuartil número 1, ¿verdad? Es el primero que vamos a hacer. Así que en esta parte de aquí yo tengo que repetir el 1, porque aquí dice mi fórmula que tengo que poner otra vez la K. Ahí está. Y después tengo que especificar cuáles son la cantidad de mis elementos que integran mi conjunto. Son 25, así que aquí voy a poner 25. Si te das cuenta, fue lo único que cambié en esta fórmula. Lo demás, que viene en negro, ya venía por default con la fórmula. Simplemente hacemos las operaciones, 25 más 1 es igual a 26, 26 por 1 es igual a 26. Entre 4 nos da la cantidad de 6.5. Esto lo que nos arroja es una posición específica dentro de mi tabla de frecuencias para yo poder determinar cuál va a ser el resultado del cuartil número 1. Así que esto lo dejo aparte. Vamos a calcular el cuartil número 3, que es el que también me interesa calcular. En esta parte de aquí va a ser un 3, porque así dice mi fórmula. El mismo elemento de aquí se copia acá. Ahí está el 3. Y después completamos este lugar o este espacio en blanco con la cantidad total de elementos que tiene mi conjunto, que es el 25. Es el que representa la n. Así que ahí lo pongo. Y hacemos las operaciones indicadas. 25 más 1 es igual a 26. 26 por 3 es igual a 78. Entre 4 nos da un total de 19.5. Estas dos posiciones, porque son posiciones, te lo repito, tendríamos que buscarlas en nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es la columna número 3. Si no llegáramos a encontrar estos valores, que de antemano te digo que no están porque son decimales y aquí no tenemos ningún decimal de entrada, entonces tendríamos que posicionarnos en la siguiente ubicación. Observa. Busquemos primero el 6.5, que es mi primer cuartil. Y entonces digo 1, 7, se pasó. Pero el 1 es muy pequeño, así que me voy a posicionar en el 7. Ahí está. Una vez hecho esto, yo puedo determinar que justamente en este renglón, voy a tener que sacar mi resultado, que en realidad va a ser este. Pero yo lo que siempre hago es seleccionar ese elemento que está ahí, porque me va a servir utilizarlo para otro tipo de fórmulas. Y después tomo en cuenta lo que es mi dato. Acuérdate que aquí están los datos, ¿sí? Son los promedios que estaban en nuestra lista anterior. Por lo tanto, yo necesito entender que este va a ser mi cuartil número 1. Lo voy a reservar y voy a calcular la posición de mi cuartil número 3, que es esta. El 13 es muy pequeño, así que me tengo que ir al siguiente y el 23 se pasa. Por lo tanto, me ubico en esta posición, selecciono el 23 y determino que el 87 es el elemento que estoy buscando. Por lo tanto, los elementos que estoy buscando son el 87 menos el 50. Si te parece bien, vamos a continuar en la siguiente lámina para poder culminar con este ejemplo. Ya con estos datos que encontramos en la lámina anterior, que es cuartil número 1 igual a 50, el cuartil número 3 igual a 87, que salieron de esta tabla, ¿verdad? Los datos que estoy especificándote como resultados, tendremos que localizar cuál es el rango intercuartil, restando entre sí estos dos valores, 87 menos 50, dándome un total de 37. Y este es mi rango intercuartil de mi segundo ejemplo. Si te parece bien, vamos a las actividades que te ofrezco para que practiques este conocimiento. Para esta primera actividad, te muestro este problema que dice encuentra el rango intercuartil del siguiente grupo de datos. Vienen agrupados los datos, ¿verdad? Viene una tabla de frecuencias con sus correspondientes clases o intervalos, su frecuencia absoluta y su frecuencia absoluta acumulada. Acuérdate que siempre que tengamos este tipo de opciones podemos determinar el rango intercuartil de una forma más simple porque podemos utilizar la fórmula para determinar cuartil 1 y cuartil 3 directamente sin pasar por el cuartil número 2. Vamos a la siguiente actividad. La actividad número 2 dice así. Determina el rango intercuartílico de los siguientes datos. No te olvides de ordenarlos. Es importante esto. Te presento la lista de datos que no están ordenados y tampoco están agrupados, así que tendrás que hacerlo. Con esto hemos terminado el video, pero quiero dejarte este conocimiento. No basta con querer. Debes preguntarte a ti mismo qué vas a hacer para conseguir lo que quieres. Franklin D. Roosevelt. Chao.
Una vez más te agradezco por estar compartiendo este espacio conmigo y juntos cada día aprenderemos más. Suscríbete por favor si aún no lo has hecho y te pido que compartas, me apoyes con un like y actives la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias.